noches. Sí, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ya, vamos a disculpen, había problema de conexión. Vamos a empezar. ¿Cómo? Para avanzar. Avanza ya. Ya, Manuel, un favor, ¿me vas a ayudar para presentar los dispositivos, ya? Buenas noches, doctor. Sí, no hay problema. Ok, listo. Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar a hablar acerca de la patología y las enfermedades de las fosas nasales, ¿no? Para lo cual es importante siempre revisar la parte anatómica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de patología, uno debe siempre relacionar la parte anatómica relacionada con las enfermedades. Siguiente, por favor. Siguiente. La siguiente diapositiva. Ya. Eh, Sabemos que la cavidad nasal se divide en dos compartimientos, ¿no? Laterales separados por el tabique nasal, ¿no? El tabique nasal está conformado por una parte ósea y una parte cartilaginosa. ¿Por qué es importante esto, no? Porque cualquier patología que ocasione daño a nivel del septum nasal, lo que primero va a comprometer son el cartílago, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Su conformación. Después la cavidad nasal está dividida en dos compartimientos, separados por el tabique nasal, y vamos a observar en la parte anterior, en la parte de las fosas nasales y en la parte superior la rinofaringe, ¿no? O las coanas. Acá también podemos observar los cornetes, el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior con los meatos, que es el drenaje de los senos paranasales. Siguiente. Es importante conocer la irrigación de las fosas nasales. Las ramas terminales de la carótida interna, que es la arteria hemorroidal posterior, y la arteria hemorroidal anterior, y la rama terminal de la arteria facial, que es la arteria labial superior, las ramas terminales de la carótida externa, que es la arteria frenopalatina y la arteria palatina mayor, todas estas van a confluir y van a formar el plexo de Kieserbach, que es la zona anterior del septum nasal, que es la zona más sangrante, ¿no? Que, que con mucha frecuencia se producen las epistas a nivel anterior. Siguiente. Cuando hablamos de patología de las fosas nasales, debemos hacer una rinoscopía, ¿no? La rinoscopía, tenemos una rinoscopía anterior y una rinoscopía posterior. La rinoscopía anterior es lo clásico, usamos un espéculo nasal. Siempre el espéculo nasal debe utilizarse teniendo un punto de apoyo, como pueden ver, el índice sobre el lóbulo de la nariz, para poder visualizar mejor, ¿no? Es importante mencionar que toda rinoscopía anterior, para poder visualizar las estructuras internas, debemos de preferencia usar un algodón embebido con fenileferidina al 0.25%. Uno espera 2 o 3 minutos, va a producirse una vasoconstricción del cornete y de esta forma podemos hacer una mejor visualización. Siguiente. ¿No?
Esto es para mencionarles que para la radioscopía anterior necesitamos los espéculos nasales y una buena fuente de luz, ¿no? Solamente como parte de historia, antes usaba el espejo frontal como una lamparita de cuello de ganso, nos iluminaba el espejo y podíamos ver a través de este agujero. Y los espéculos laringeos, ¿no? Que nos va a servir para la rinoscopía posterior. Siguiente, ¿no? ¿Qué qué es lo que queremos nosotros encontrar en una rinoscopía anterior? En la rinoscopía anterior vamos a ver si hay secreciones, vamos a ver si su característica, su color, si es un moco, si es pus, si hay costras, ¿no? Y vamos a localizar dónde se encuentran estas secreciones anormales, ¿no? Vamos a ver también los cornetes, si está estrechado, si la mucosa muy inflamada a este nivel, ¿no? Y vamos a observar, como podemos ver en la parte en la diapositiva inferior, el peso de Kirchner, que son las ramas terminales de la carotida externa, la carotida interna, la arteria facial, que van a conformar el famoso plexo de Kirchner, ¿no? Que es la zona más que se produce en los epífisis anteriores con mayor frecuencia. Quiero aprovechar esta diapositiva para mostrar la arteria frenopalatina, ¿no? La arteria, ¿no? ¿No? La arteria frenopalatina, que es como pueden observar, que está en la parte muy posterior de la septum nasal. Es donde mayormente se localizan las epífisis posteriores, ¿no? Y al no poder visualizarse por la endoscopía anterior, debemos visualizarla por un endoscopio actualmente para poder controlar los sangrados en esta zona. Siguiente. La ventaja actualmente para hacer una rinoscopía posterior es usar los telescopios. Estos telescopios tienen diferentes grados. Tenemos 0 grados, 30 grados, 45 grados, 70 grados, que nos permiten visualizar todas las estructuras de las fosas nasales. Y también podemos usar en la diapositiva del lado derecho, que es el nasofibroscopio. El nasofibroscopio también nos va a permitir visualizar cualquier estructura a nivel de las fosas nasales, ¿no? La ventaja de estos telescopios o nasofibroscopios es que uno puede irse a la parte posterior de las cuerdas y va a poder hacer una rinoscopía posterior. Siguiente, ¿no? Siguiente, ¿no? Esta es una imagen de una endoscopía anterior, donde vamos a observar el tabique nasal, como está señalado en la diapositiva, el cornete inferior y el cornete medio, ¿no? Siguiente. En la rinoscopía anterior, lo que se decía anteriormente es con el espejito laringio, nosotros jalamos la lengua y vamos a poder ver con ese espejo laringio, un espejito laringio, vamos a poder ver las colas de los cornetes, ¿no? Pero ese era un procedimiento eh, que producía mucha dificultad para el paciente. En cambio, con el telescopio, como les he mencionado, podemos introducir a través de la fosa nasal a nivel actual. Siguiente, ¿no? Esta es la imagen típica de una rinoscopía posterior con el espejito, solamente podemos visualizar las colas de los cornetes. Siguiente, ¿no? En cambio, con el, el, el nasofiloscopio o con la cirugía endoscópica nasal vamos a poder visualizar toda la parte posterior de las fosas nasales. Y este es un adelanto para poder tratar todas las patologías, ¿no? De las cavidades nasales a través de una cirugía endoscópica nasosinusal. Bueno, como preámbulo de la disertación de esta noche, hemos revisado la parte anatómica, la parte de irrigación, cómo debemos examinar a un paciente. Nosotros debemos, en la práctica, debemos conocer siempre lo normal, las estructuras normales. Al conocer las estructuras normales, si encontramos alguna alteración, algo que no es común, entonces podemos, estoy ahí pensando en alguna patología. Y es importante conocer siempre la anatomía para guardar referencia a qué estructura se está comprometiendo. Por ejemplo, si es una patología a nivel en la parte de la rinofaringe, en la rinofaringe tenemos la trompa de Eustaquio, el cabo rinofaringeo, entonces
¿Qué patología puede ocasionar? Por ejemplo, si es a nivel del cabo rinofaringeo, como tenemos la trompa eustaquia, puede haber algún compromiso de la trompa y producir una hipoacusia tipo conductivo, ¿no? ¿No? Si es una patología anterior, podemos encontrar tumores, podemos encontrar pólipos, ¿no? También es importante conocer si hay en el examen una desviación sectal, cómo están las secreciones. Todo esto nos va a llevar a diferentes patologías que vamos a tratar, ¿no? Progresivamente. Siguiente, vamos a hablar de la patología más frecuente que es la rinitis, ¿no? La rinitis es un proceso inflamatorio de las fosas nasales. Para poder entender mejor, vamos a dividir el rinitis de tipo no alérgico y la rinitis de tipo alérgico, ¿no? No todas las rinitis son de tipo alérgico. A veces uno llega a la consulta o el paciente dice, no, es un problema alérgico, ¿no? Por eso debemos saber distinguir cuando tenemos un caso de una rinitis de tipo no alérgico, ¿no? Acá vamos a visualizar la rinitis de tipo no alérgica. Tenemos la rinitis infecciosa, la rinitis vasomotora, la rinitis medicamentosa, la rinitis hormonal, la trófica y la hipertrófica. Siguiente, por favor. ¿No? La rinitis alérgica. Vamos a definir este proceso inflamatorio de la cubierta interna de la nariz que produce congestión nasal, produce moco rinorrea, va a producir estornudos, prurito, picazón de la nariz y algo muy importante, el goteo postnasal, ¿no? Estos síntomas pueden revertir espontáneamente con o sin tratamiento, ¿no? Eh, Mayormente cuando un paciente llega a la consulta es importante, como toda patología, la historia clínica. Muchos pacientes nos van a referir toda esta sintomatología, pero quizás a ver la consulta no tiene ninguno de estos síntomas, porque eso puede revertir espontáneamente. En los casos crónicos, sí, el paciente acude, ¿no? Y vamos a encontrar algunas signologías que lo vamos a tratar ahora, ¿no? Con respecto a la clasificación de la rinitis alérgica, antes se clasificaba basándose en el tiempo de exposición a los alergenos, en rinitis de tipo estacional, rinitis perenne y la rinitis de tipo ocupacional. Esta clasificación ha sido modificada y la nueva clasificación se basa en la duración de los síntomas y en efectos de la calidad de vida. Siguiente. Clínicamente, el paciente manifiesta rinorrea, o sea, una secreción que es transparente, el prurito o la picazón, los estornudos y una obstrucción nasal propia de esta molestia, ¿no? El diagnóstico, siempre una vez alérgica, es clínico, es muy importante, ¿no? En el examen físico, sí vamos a encontrar si el paciente llega con las molestias y podemos visualizar un cornetes hipertróficos o cornetes de coloración pálida, ¿no? Podemos hacer también el diagnóstico, a veces está asociado a una alérgica con problemas con patología cutánea, de piel. Siguiente, ¿no? Es importante siempre la niñez alérgica identificar y evitar los factores desencadenantes, ¿no? Eh, ¿No? Porque el incremento de los alergenos intradomiciliarios es prácticamente responsable de la muerte de la prevalencia de la rinitis, asma y alergias, ¿no? Es importante evitar la exposición a los factores desencadenantes, ¿no? Entre los famosos alergenos tenemos de los ácaros, tenemos hongos, de pelo de animales domésticos, cucarachas y otros. Los factores irritantes también que pueden desencadenar es la contaminación, el humo de cigarrillo, perfumes y algunos medicamentos también para un adecuado, ¿no? Es importante eso. Estos medicamentos van a ser adecuados para el manejo de la rinitis y sus condiciones comórbidas. Es importante también preguntar en el paciente adulto o que el tipo de ocupación que tiene, pues muchas veces esta rinitis de tipo ocupacional o laboral, una rinitis alérgica, es encadenada por el ambiente donde está trabajando, o sea, por los humos, ¿no? Los agentes irritantes, los contaminantes, los químicos también pueden producir este tipo de rinitis
de tipo laboral, ¿no? Es importante cuando identificamos a un paciente con rinitis alérgica, debemos tomar medidas de control ambiental, ¿no? Para poder controlar los alergenos que están desencadenando esta patología. Siguiente, ¿no? Clínicamente vamos a encontrar un paciente con el famoso brillo alérgico, que es una coloración debajo de los ojos, ¿no? También la famosa línea de Denny-Morgan, que es una coloración que está debajo del párpado inferior, ¿no? La famosa línea transversal en la nariz, ¿no? Que es una línea que debido a que el paciente constantemente se está sonando la nariz o limpiando la nariz, lo que se conoce como saludo alérgico, ¿no? Siempre elevando la punta de la nariz. Y esto va a ocasionar una línea transversa. La nariz es típico que lo vamos a en la clínica del paciente con rinitis alérgica, ¿no? Eh, en el examen físico de un paciente con rinitis alérgica debemos de evaluar también, ¿no? Desde el punto de vista de la parte de respiratorias superiores, ¿no? Puede estar acompañado de otra patología como asma bronquial, ¿no? Como una conjuntivitis, ¿no? Entonces es importante hacer un examen completo, ¿no? Por la, por la sintomatología por vecindad, ¿no? Siguiente, ¿no? Eh, También otra forma de hacer un diagnóstico de rinitis alérgicas, podemos hacer un citograma de secreción nasal, ¿no? Vamos a buscar en el citograma, vamos a buscar la presencia de eosinófilos, ¿no? De basófilos y neutrófilos, ¿no? Y también podemos hacer pruebas inmunohistoquímicas, que es la prueba de determinación de la inmunina G y mediadores bioquímicos. Siguiente, ¿no? Con respecto a la clasificación, como les mencionamos, es por su duración. Tenemos en intermitente y persistente. La intermitente es la que cuya sintomatología es menor de 4 días en la semana, pero de esta sintomatología no va a durar, es menor de 4 semanas, ¿no? En cambio, la rinitis alérgica de tipo persistente es la que dura más de 4 días en la semana y se prolonga por mayor de 4 semanas, ¿no? Ese es el paciente que normalmente acuden a la consulta del especialista. Por su severidad, la rinitis alérgica lo dividimos en leve y en moderada severa. La leve es que un gran porcentaje de pacientes lo tiene que no afecta el sueño, que tiene toda la sintomatología característica que hemos descrito, pero puede ser sus actividades diarias, puede ser deporte, puede ser todo está normal, no hay interferencia en el trabajo ni en el estudio, y sin síntomas molestos, ¿no? Esa es la responsabilidad en alérgica de tipo leve. En cambio, la alérgica de moderada severa, cuando uno más de los tiene estos factores como cuando está alterado el sueño, cuando hay un impedimento en las actividades diarias, el deporte y diversión, cuando se interfiere en el trabajo y en la escuela y con síntomas muy molestos. Es el paciente que debe ser medicado mediamente. La rinitis leve, obviamente no la medicamos porque pasa, se resuelve espontáneamente. Siguiente. Muchas veces no tenemos un espéculo nasal y podemos elevar con el dedo pulgar la punta de la nariz y vamos a encontrar ¿no? Podemos observar y ver pues, si hay secreciones, si hay hipertrofia cornete, si hay palidez, ¿no? Si hay congestión. Podemos visualizar este tipo de pacientes. Siguiente, ¿no? Ahí más cerca, siguiente, por favor, ¿no? Eh, la rinitis alérgica está asociada a problemas, otras infecciones, ¿no? Como les dije antes, puede estar asociado a una bronquial, puede estar asociado a una sinusitis, a una otitis media, mayormente es en los niños, puede estar asociada a pólipos nasales, ¿no? Y esto va a generar siempre problemas a veces de mala oclusión dental y con afectación de las vías aéreas superinteriores, ¿no? Por eso es importante un manejo adecuado, ¿no? De esta rinitis para evitar las complicaciones que se pueden presentar, como hemos mencionado. Siguiente. El asma y la rinitis alérgica, ¿no? ¿No? La rinitis alérgica se relaciona y constituye un factor de riesgo para el desarrollo de un asma de tipo alérgico, ¿no?
Los síntomas nasales se presentan en un 30-70% de pacientes con asma y el asma se afecta en un 40% de pacientes con rinitis alérgica, ¿no? Es una muestra en Estados Unidos. La reacción inflamatoria de la nariz puede producir crisis de asma en pacientes con ambas condiciones alérgicas, pues el manejo apropiado de la rinitis alérgica puede mejorar el asma consistente de grado leve a moderado y la hiperactividad bronquial. Siguiente. Eh, como le mencioné, puede estar asociada con problemas oculares, como cuáles, la conjuntivitis, ¿no? Puede estar asociada con sinusitis, puede estar asociada con poliposis nasales, puede estar asociada con otitis media, sobre todo en niños. Siguiente, ¿no? Durante el embarazo también es muy frecuente que el paciente, un paciente, paciente adulta mujer, que tenga una rinitis alérgica. ¿Cómo manejamos la rinitis alérgica en el embarazo? ¿No? En este caso debemos ser lo más, evitar factores que esperan, ¿no? Que comprometen el producto, entonces vamos a encontrar de primera intención debemos usar como sector fisiológico, que es importante, los antihistamínicos en embarazo, los antihistamínicos de categoría B, ¿qué significan? Los que no atraviesan la barrera placentaria, como la clofeniramina, que es un antihistamínico, que es muy bueno, pero lo que es efectos secundarios que producen mucha somnolencia, ¿no? Y debemos usar corticoides en el embarazo como último recurso. ¿Y qué corticoides usamos en el embarazo como último recurso? Los spray nasales, ¿no? Para dormir salud, ¿no? ¿No? Siguiente. En los ancianos también vamos a encontrar rinitis alérgica, pero es importante siempre mencionar o preguntar si está tomando algunas drogas antihipertensivas, porque estos pueden agravar los síntomas de rinitis alérgica, ¿no? Los beta bloqueadores, ¿no? El anciano no se libera de una rinitis alérgica, pero se va a exacerbar esta rinitis si está tomando algún antihipertensivo, ¿no? Y también algunos AINES en los ancianos también va a producir mayor congestión y va a producir mayor anorrea en un anciano que tenga rinitis alérgica, ¿no? Es muy importante también conocer que los antihistamínicos, ¿no? Pueden tener problemas cardíacos, problemas de neuropatías, ¿no? Por eso es importante preguntar como antecedentes si tiene algún problema oftalmológico como glaucoma. Los antihistamínicos no deben usarse, sobre todo cuando es el glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Pues es importante los antecedentes, qué medicamentos está tomando, ¿no? Sobre todo en los pacientes de tercera edad, ¿no? O que tengan ya problemas urológicos, ¿no? También en los ancianos no debemos usar descongestionantes nasales porque van a producir taquicardia, ¿no? ¿No? Y van a desencadenar patología de tipo cardíaco, ¿no? Es importante no usar solamente antihistamínicos o de primera generación, ¿no? Como la clofeniramina. Siguiente. Eh, Normalmente un paciente con una rinitis alérgica, lo primero que debemos, ya que una vez que tenemos el diagnóstico, debemos usar los antihistamínicos. De los antihistamínicos hay antihistamínicos de primera, segunda, tercera generación. Los de primera generación producen mayor somnolencia, los de última generación producen menos somnolencia. De los antihistamínicos que se usan recientemente y están eh, son aceptados por la FDA, son la fexofenadina, que no produce somnolencia, ¿no? Uno de los primeros antihistamínicos, la fexofenadina, de nombre comercial es el Alegra, solamente le menciono porque ahora hay una serie de variedades con otros nombres, pero es la fexofenadina, de 120 miligramos, ¿no? Los antihistamínicos solamente van a disminuir los síntomas de picazón, estornudos, pero no así los temas obstructivos. Siguiente. Para los temas obstructivos, tenemos que usar algún descongestionante oral, oral. Pero es importante el manejo de estos descongestionantes orales,
porque debe ser usado mayormente en los adolescentes o adultos que no tengan ninguna comorbilidad, ¿no? Cardiológica. No debemos usar en los niños porque va a producir irritabilidad, ¿no? Y en los ancianos pues, va a producir taquicardia, ¿no? Por eso el uso de los decongestionantes orales está bastante indicado, o sea, en los jóvenes, en los adultos, ¿no? Que, que están laborando y necesitan estar alerta, pues, ¿no? Ahí a su centro laboral. Siguiente. ¿No? Estas son una lista de los antihistamínicos que lo voy a dejar para que ustedes puedan ver cuál produce sedación y cuáles no. Siguiente. ¿No? Los corticoides, ¿no? Los corticoides intranasales eh, son buenos que podemos usar, pero es importante conocer, sobre todo cuando uno indica los corticoides nasales, la finalidad es que desinflame los cornetes. Y uno debe aplicar siempre hacia la pared lateral, o sea, por la fosa nasal, pero hacia la pared lateral, donde están los cornetes. Porque si uno no le explica al paciente que los corticoides intranasales se aplican directamente, puede ser aplicado al tabique nasal. Y como les he dicho en un inicio, que el tabique nasal está muy vascularizado, puede producir sangrado como efecto secundario, pero por la mala aplicación del corticoides intranasal, ¿no? Los corticoides tópicos mayormente nosotros los indicamos ya cuando el paciente ya salió del cuadro agudo, ¿no? Y entonces queremos que no se reactive nuevamente esta sintomatología y usamos los corticoides nasales, que podemos usar durante 3 hasta 6 meses sin ningún problema. Siguiente, ¿no? Cuando ya no tenemos, cuando ya no podemos manejar desde el punto de vista de la especialidad con los antihistamínicos, con corticoides tópicos, ¿no? Con los decongestionantes orales, ya debemos recurrir a los alergistas. Los alergistas, acá solamente para mencionarles que ellos van a tener ya una, tratamiento es la inmunoterapia específica, ¿no? Donde sí el tratamiento va a durar entre 12 a 24 meses. Por eso este tipo de paciente ya uno lo debe llevar al alergista. Y acá le dejo mención que es lo que se debe hacer. Siguiente. La rinitis de tipo medicamentosa. Cuando hablamos de rinitis de tipo medicamentosa, mayormente debe estar asociada al uso de algún medicamento. En este caso, por ejemplo, los vasoconstrictores nasales, ¿no? ¿No? Si un vasoconstrictor lo usamos por muchos días. Normalmente un vasoconstrictor, que ustedes sepan que debe usarse de 5 a 7 días, porque van a descongestionar las fosas nasales, pero si uno lo usa más días, va a producir efecto de rebote y va a producir mayor congestión. Entonces va a producir es una rinitis tipo medicamentosa. Retiramos el vasoconstrictor ¿no? Tópico, entonces va a mejorar la rinitis, ¿no? Eh, Después, los vasoconstrictores, como les dije, va a producir palpitaciones, va a producir arritmia, taquicardia, hipertensión. Pues es importante no, si uno, hay pacientes que estos medicamentos le van a producir toda esta sintomatología de la rinitis. Siguiente, otros medicamentos que producen rinitis, ¿no? Tenemos la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Tenemos los simpaticolíticos, ¿no? El factor a nivel central y los factores a nivel periférico. Los vasodilatadores es muy importante, por ejemplo, el sildenafil, que es el conocido inicialmente como Viagra, produce una rinitis, ¿no? Debido a su efecto vasodilatador. Entonces es importante siempre preguntar al paciente qué medicamento está tomando, ¿no? Porque a veces no le dan la importancia, pero, ¿no? Entonces uno debe tener en cuenta eso, porque muchas veces uno deja pensando que es una rinitis alérgica, deja corticoides, antihistamínicos, y no mejora, y es por algún medicamento que está produciendo este tipo de rinitis, ¿no? También los antihipertensivos, anticonceptivos orales, es importante, es necesario conocer que pueden producir rinitis de tipo medicamentoso. Siguiente. Eh, Otra patología es la rinitis vasomotora. La rinitis vasomotora está desencadenada por fenómenos físicos,
es de tipo idiopático, puede ser por alteraciones hormonales, por alteraciones metabólicas y por el uso de medicamentos. Siguiente. La fisiopatología y la rinitis es un desequilibrio en la función simpática parasimpática. Eh, Vamos a encontrar entre su sintomatología una hiperreactividad nasal. Vamos a encontrar una hiperemia, o sea, muy naturalizado, o una palidez de cornete, ¿no? Y vamos a encontrar, entre las síntomas clínicas, vamos a encontrar una rinorrea mucopurulenta adherente. Cuando es importante saber, cuando en la rinoscopía anterior encontramos una secreción muy adherente que altera completamente el proceso de secreción, la primera opción medicamentosa son los sueros salinos. Los sueros salinos, ¿con qué finalidad? Limpiar las fosas nasales para que puedan actuar los medicamentos que vamos a indicar posteriormente. Porque si no hacemos ese tratamiento que es simple y es lo más adecuado, no va a haber buenos resultados en el uso de los medicamentos y de orales o tópicos, porque este moco que es purulento y se apega a los cornetes, no va a producir los efectos de los medicamentos que estamos indicando, ¿no? La rinitis vasomotora, vamos a tratar la causa. Obviamente eso se debe, como le decía, a una hipertrofia de cornetes. Entonces hay una hipertrofia de cornetes, entonces hay muchas alternativas. Puede ser cauterización, puede ser eh, una reducción de cornetes, puede ser una cirugía de cornetes, una turbinoplastia, que llamamos. Con la turbinoplastia, no, siguiente, por favor. La turbinoplastia, uno debe de reducir parte del cornete, no sacar todo el cornete porque el cornete tiene una función muy importante que es humedecer y calentar el aire, ¿no? ¿Ya? Es, otra patología que vamos a mencionar ahora es la rinitis atrófica. La rinitis atrófica está caracterizada por una atrofia progresiva de la mucosa y el epitelio óseo subyacente. La sintomatología es anosmia, hiperolfación, secreciones nasales, como pueden ver en la imagen, debido a que, ¿no?, se forman costras o hay un olor fétido, y cada vez que caen estas costras que se forman, va a producir sangrado nasal. Al hacer una limpieza, que es lo indicado en este caso, va a haber una cavidad muy grande, pero se debe a una alteración de la mucosa, ¿no? Por una atrofia. Entonces, a veces la rinitis atrófica es encadenada cuando hay una cirugía muy extensa de los cornetes o cuando hay una perforación septal en el acto quirúrgico. Entonces, va a quedar una cavidad muy grande y va a producir un trastorno funcional, ¿no? La mucosa y va a producir estos tipos de problemas, ¿no? Una rinitis. El tratamiento cuando encontramos un paciente con diagnóstico de atrófica son los lavados nasales, ¿no? Aplicamos también soluciones de yodo, estrógenos locales, y si esto no mejora, ya hay que hacer una cirugía. La cirugía que consiste en reducir la fosa nasal, colocando pasta de teflón en el septo nasal para reducir el tamaño, ¿no? La apertura nasal. Siguiente. Eh, Acá solamente para mencionar, toda patología obstructiva de las fosas nasales, ¿qué debemos hacer? Una rinoscopía anterior. No solamente hacer una rinoscopía anterior, sino también debemos analizar la pirámide nasal. Debemos analizar la apertura nasal. Debemos de observar si hay una simetría maxilofacial. Y debemos observar si hay alteraciones extrínsecas de la motilidad ocular. ¿Por qué? Porque puede haber alguna patología que esté invadiendo el compromiso oftalmológico y por causa de obstrucción nasal, ¿no? Si hay asimetría maxilofacial, por ejemplo, un naso angiofibroma juvenil que está localizado a nivel de la zona del cabo venofaringeo, que da una simetría facial característica, ¿no? Y también si hay una mala apertura de la válvula nasal. Siguiente, siguiente, ¿no? Estas son las cosas más frecuentes de una obstrucción nasal, que es la rinitis, ¿no?
La atresia de Cobana, la división sectal, las fracturas, las perforaciones sectales, como decía, y los tumores, ¿no? Pues el benigno maligno va a producir obstrucción nasal, los cuerpos extraños y la nasofaringe tenemos adenoides y los nasoangioma juvenil. Siguiente. Siempre recordándole que es importante la anatomía para conocer que el sexo nasal tiene un componente óseo y componente cartilaginoso, puesto que cualquier patología que adquiere ese nivel va a destruir el cornete, no la parte cartilaginosa. Siguiente, ¿no? Siguiente, por favor. Una cosa muy frecuente de obstrucción nasal es la división del tabique, ¿no? ¿No? La división del tabique, ¿cómo se produce esta división sectal? Mayormente por de tipo traumática o al parto, el parto, ¿no? ¿No? O a veces pasa desapercibida por algún traumatismo nasal del niño y al final produce, bueno, conforme pasa el tiempo se ve más evidente la división sectal. Siempre la división sectal está acompañado de un componente hipertrófico del cornete del lado contralateral, donde está la división. Siguiente, ¿no? Eh, esta división sectal también puede ser causa traumática, producir una laterorrenia, la producción de laterorrenia que significa la, eh, el desplazamiento del eje del dorso nasal hacia un lado, que se llama laterorrenia, va a producir no solamente desviación por compromiso del tabique, sino del dorso nasal. Entonces se hace una cirugía que se llama sectorrinoplastia, o sea, con fines funcionales, corrección del tabique y corrección del dorso nasal. Entonces, sectorrinoplastia. Siguiente, ¿no? Eh, Esto solamente para mencionar que cualquiera de las patologías de tipo obstructivo va a producir toda esta sintomatología. Obstrucción nasal, cefalea, sequedad nasal, va a producir infección del oído, mayormente son en los niños, ¿no? Sinusitis, desde bucal, ronquido hasta síndrome de daño obstructivo del sueño. Siguiente, ¿no? El diagnóstico de una división sectal es una rinoscopía anterior, pero también podemos nosotros pedir una tomografía en el caso que haya un traumatismo, un accidente o un traumatismo o una fractura de los huesos propios de causa, ¿no? De causa un accidente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Pues tenemos una tomografía y podemos ver que está debido al tabique y hay una hipertrofia cornete. Ese hipertrofia cornete nos dice, si lo vemos desde el punto de vista legal, que no es reciente esa división sectal, porque el cornete no va a crecer de la noche a la mañana, sino el cornete crece con el tiempo cuando hay una división sectal, ¿no? Por eso es importante saber conocer si encontramos una división sectal de causa traumática por un golpe, ¿no? Una pelea, y en algún momento nos piden que seamos médicos legistas, o sea, o una opinión legista, y a veces si ese golpe, el traumatismo ha sido consecuencia del momento, entonces pedimos una tomografía y vemos si el tabique está desviado completamente y el cornete no está aumentado el volumen, significa que es reciente. Y si está aumentado el volumen, como vemos acá, es que tiene una división sectaria de mucho tiempo, ¿no? Por eso le mencionaba esta señal. Siguiente. Eh, eh, Muchos de los pacientes, o sea, todo paciente que tenga obstrucción nasal, exteriormente puede tener el eje del dorso nasal normal, finito, normal, pero interiormente, pues es importante, la división sectal es del tabique nasal, no es del dorso nasal, por si es siguiente. ¿Ya? El tratamiento son las centoplastías con la turbinoplastia siguiente, ¿no? ¿Ya? Ahí podemos ver. Cuando es una cuando es una división sectal muy anterior, es importante, ¿no? Corregir. Ahí uno puede ver una centoplastía antes de la operación y una posterior. Pero siempre en este caso, cuando uno hace una reparación de la división sectal anterior, siempre hay que retirarlo, pero poner un soporte en la punta de la nariz, si no la nariz se va a caer. Entonces, siempre hay que ser tipo funcional esta corrección quirúrgica. Siguiente, ¿no?
Este es el caso también de un traumatismo nasal con una fractura. Es importante una tomografía de senos nasales. ¿Por qué? Porque puede haber una fractura maxilar también, como podemos ver en el siguiente, ¿no? Igual, porque es importante evaluar tomográficamente y cuando hay una fractura, eh, porque puede haber un hematoma septal, ¿no? Un hematoma septal, ¿qué ocasiona? El hematoma septal, si uno lo deja, no hace drenaje, va a producirse un acceso. Y si va a producirse un acceso, va a comprometer el centro nasal, la porción cartilaginosa, y va a producir lo que se conoce una perforación septal y una nariz encima mortal al final, si uno no lo trata a tiempo. Siguiente, siguiente, hemos hablado de eso. Siguiente, ¿no? Podemos drenar el hematoma. Siguiente, ¿no? Y esta es la consecuencia de que si no detectamos a tiempo un hematoma septal que ocasiona un acceso septal y una perforación tabique, lo que se conoce como nariz del boxeador o de silla montada. Siguiente, ¿no? Siempre está asociada la lesión septal con el petón fecundente, como te he mencionado, y los tratamientos son microderivador, la radiofrecuencia, la crioterapia, el electrocauterio y el láser. Siguiente, ¿no? Siguiente. Muchas veces digamos, muchas veces vamos a encontrar perforaciones septales, ¿no? Una perforación septal característica sin un antecedente de un traumatismo nasal que podría ser un paciente consumido de cocaína. La cocaína es un vasoconstrictor. Entonces, si no hay ningún antecedente de un traumatismo nasal, puede haber una perforación septal. ¿Y cómo corregimos esa perforación septal? Hacemos una plastilla del cornete inferior y cerramos esta perforación. Siguiente, ¿no? La sinusitis. La sinusitis es un proceso inflamatorio agudo o crónico que está localizado en la mucosa que tapiza las cavidades anexas a las fosas nasales, conocido como senos paranasales. La sinusitis la vamos a dividir en sinusitis aguda y sinusitis crónica. Le, Vamos a describir las características típicas de una sinusitis aguda. Características típicas de una sinusitis aguda es que afecta el 14% de la población. Y toda sinusitis se debe a una obstrucción del complejo osteometal. Puede ser en el conecte medio, el conecte superior, ¿no? Los agentes causales de una sinusitis aguda es el neumococo, el hemófilos influenza y la morosera cactodales. Son los agentes más frecuentes. Y algo muy importante, que por eso lo estoy colocando aquí en la diapositiva, es una sinusitis aguda en un niño que está afectado en el dermoides, y un adulto está afectado al seno maxilar. Por eso es una urgencia cuando, ¿no? Y cuando uno encuentra o hace un diagnóstico de una sinusitis en un niño, debe actuar inmediatamente, ¿no? Porque al estar comprometido el dermoides puede ser fácilmente ¿no? Puede ser una vía de abordaje para un acceso cerebral, ¿no? 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 Por la vecindad, ¿no? La cosa cerebral. En cambio, en el adulto, el seno maxilar está muy alejado y no va a producir ninguna complicación. Pues es importante tener conocimiento que la sinusitis aguda en un niño es una urgencia que uno debe tratar inmediatamente, porque está comprometido el seno paranasal, los dermoides, ¿no? La sinusitis crónica es importante diferenciar que está desencadenada por los anaerobios, que es el Peptococos y el tipo micótico, ¿no? De las perfiles. Siguiente. Eh, Normalmente la sinusitis dividimos en estadios agudas o aguda recurrente y crónica. A nuestro hospital, que es un hospital de referencia, normalmente nos llega un paciente con una sinusitis crónica que su sintomatología es más de 12 semanas, o sea, 3 meses, ¿no? La sinusitis aguda son las que puede durar hasta 4 semanas, la subaguda de 4 a 12 semanas y la aguda recurrente, 4 episodios anuales sin síntomas entre estos eventos. Siguiente. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de una sinusitis? Te podemos pedir una grafía de Kaplan, ¿no? Entonces vamos a encontrar un nivel hidroaéreo, ¿no? Un nivel de un líquido
O hacemos una endoscopía nasal y como está mencionando la flecha, vamos a encontrar secreciones a ese nivel. ¿No? Siguiente, ¿no? Ecografía de Cadwell, ¿no? También es una opacidad difusa del seno maxilar. Siguiente, ¿no? Eh, Normalmente a nuestro hospital no llega pacientes con sinusitis de tipo crónica más de 4, ¿no? Más de 3 meses, ¿no? 12 semanas. Entonces, nosotros pedimos siempre una tomografía. Siempre en esta imagen, cuando uno describe una tomografía, uno debe decir una tomografía, ¿no? ¿No? Una tomografía coronal, ¿no? Coronal, donde vamos a estar comprometido el seno maxilar del lado derecho, ¿no? 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 Seno maxilar. Y, y a la vez podemos observar el cornete en la imagen de la derecha, vamos a encontrar la hipertrofia cornete en medio. Y han escuchado seguramente mencionar que la famosa concha bulosa, ¿no? Que es hipertrofia cornete en medio. Eso está produciendo una obstrucción en el complejo ostimetal y ha producido una sinusitis de ese lado. Por eso es importante hacer una cirugía endoscópica nasal, una angiostomía, o sea, para que drene toda la secreción y reducir el tamaño del cornete, una apertura de la concha bulosa, ¿no? Para que no se vuelva a llenar posteriormente. Siguiente. Eh, Solamente para terminar de mencionar el caso de la sinusitis, normalmente la sinusitis que nos llegan a los hospitales, lo que vemos en la especialidad son las sinusitis crónicas y la gran mayoría son con tratamiento quirúrgico, ¿no? Eh, la finalidad del tratamiento quirúrgico es hacer un buen drenaje de estas cavidades, de estos senos, ¿no? De estos senos, y a través de la cirugía endoscópica nasal ha habido un gran avance ¿no? Y permeabilizamos esas aperturas. Y no debe ser tan extenso como anteriormente se hacía, sino con la finalidad solamente de drenar estas cavidades, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar acerca de poliposis. Como les mencioné, también esta imagen es típica de una poliposis, ¿no? Es un tumor benigno que puede afectar las fosas nasales, como lo podemos ver, o si no, los senos paranasales a nivel de los senos también se localizan estos pólipos, ¿no? Su etiología es debido a procesos inflamatorios crónicos y va a producir una hiposmia y obstrucción nasal, ¿no? En la radiografía anterior, esta imagen típica que lo podemos ver, es como la mala o la medusa, ¿no? ¿No? Es tipo gelatinosa y cuando se inflama más, se puede salir a través de la fosa nasal. Pasa por inflamatoria, pues se retrae un poco, ¿no? Eh, Esta poliposis nasal, mayormente, como pueden ver en esta imagen, puede producir obstrucción de la vía de drenaje de los senos y puede estar acompañado de una sinusitis, pero de tipo obstructivo. Siguiente, ¿no? Aquí esta es una imagen, una tomografía de una poliposis nasal, de una pansinusitis asociada a una sinusitis maxilar, una sinusitis de movilidad, ¿no? Pero todo se debe a tipo obstructivo. Uno es sí hacer una cirugía endoscópica nasal, una polipectomía, ¿no? Entonces, extirpa estos pólipos y automáticamente todas las cavidades que estaban llenas de secreción van a poder drenar fácilmente, ¿no? Eh, Siguiente, ¿no? El papiloma. El papiloma es una tumoración premaligna que va a generar un carcinoma epidermoide en un 5 o 10% de los casos, ¿no? Produce obstrucción nasal, produce epístasis. Es una imagen característica de un papiloma, ¿no? Va amelotado, ¿no? Sí, va amelotado. Que se localiza, lo podemos ver a través de una radiografía anterior, o también podemos verlo ya interiormente, que está localizada en el seno maxilar, que produce obstrucción cuando se invade la fosa nasal. Siguiente. Esta es una tomografía que vamos a ver, que vemos un velamiento, o sea, una sinusitis. El diagnóstico siempre de toda tumoración va a ser anatoma patológico, ¿no? Es evidente. Siguiente. Esta es una rinoscopía posterior con un endoscopio, no podemos ver las adenoides, ¿no? Si están muy hipertróficas, van a producir obstrucción nasal
Estos adenoides sí pueden, obviamente están aumentados de tamaño en los niños hasta de 12 años, después de los 12 años ya se reduce. Como pueden ver, esta imagen es característica de un adenoide que puede estar obstruyendo la trompa de Eustaquio y producir otitis media. Puede ser muy frecuente la otitis media en los niños debido a una hipertrofia adenoidea, ¿no? Entonces, uno con el endoscopio puede hacer una evaluación y poder ver esta patología. El tratamiento es una adenoidectomía de aceptación. Si fuera un adulto, pues es una también, que no sería adenoide, sino una tumoración, que es importante también detectar la tiempo. Siguiente. Otros tumores benignos, que como le dije al inicio, siempre con todo problema obstructivo hay que ver si hay simetría facial. Si hay una simetría facial, como podemos ver, este es un nasoanquifibroma juvenil. Su nombre mismo lo dice que es tipo vascular, produce epístasis, epístasis muy severa, que no se puede controlar fácilmente con un tratamiento nasal anterior, a veces el tratamiento posterior, posterior, se observa en el sexo masculino y adolescente. Eso es una característica de esta enfermedad, ¿no? Vamos a encontrar una neoformación roja que impacto, que va a producir sangrado y obstrucción nasal. Su ubicación siempre a nivel del cabo faríngeo y puede invadir estructuras vecinas, ¿no? ¿No? Puede venir hasta el cerebro en el caso de que esté avanzado. Esta es una imagen de un paciente, la cirugía facial característica, y vemos ver la masa tumoral que hemos necesitado. Actualmente esa cirugía que se hacía a través del paladar, hacia el paladar y se podía hacer acá, pero ahora con la cirugía endoscópica nasal, todo se hace por la fosa nasal, ¿no? Y sin alguna apertura preparada. Siguiente. Esta es una imagen que podemos ver en todo un tumor nasoanquicular juvenil. Eh, Sintomatología, como le dije, sangrado nasal, y una imagen en la endoscopía rojo venoso, y la tomografía vamos a encontrar que está localizado a nivel del cabo, ¿no? Toda la fosa nasal. Eh, Otra característica típica es hacer un examen orofaringeo, vamos a encontrar el paladar abombado, cuando ya está localizado en la fosa nasal, está bombando el paladar. Siguiente. Este es un pólipo antroconal, ¿no? La endoscopía siguiente. ¿Ya? Eh, Resumiendo, los tumores nasales, ustedes ya saben que es un resultado de mutación genética que va a provocar las células normales se van a generar y se vuelven normales, ¿no? Los síntomas de todo tumor nasal, ¿no? El dolor a nivel de la cara, obstrucción nasal y epístasis. Si es de tipo benigno o maligno, va a ser el resultado de una toma patológica, ¿no? 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 Es importante cuando hay una tumoración nasal, por vecindad, ¿no? Si hay compromiso ocular, ¿no? Si hay una simetría facial, si hay, ¿no? 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 Si hay enopatías, si hay hipoacusia, es importante dar características, encontrar la, las estructuras piscinas comprometidas. Siguiente, ¿no? ¿Cómo hacemos un diagnóstico de una tumoración nasal? ¿No? Una nasoendoscopía nasal es lo primero, después ya es un estudio de las imágenes, una tomografía, y ya podemos hacer una biopsia. La biopsia la podemos hacer ambulatoriamente, siempre y cuando no sea un nasoangiograma o un tumor vascular de sangre, ¿no? ¿No? Y eso sí, o algunos tenemos que hacer en sala de operaciones, ¿no? Siguiente. Los tumores se vamos a dividir en benignos, intermedios y los malignos. En los tumores de la opción nasales tenemos los osteomas, los condromas, los schwannomas, los fibromas, los tumores odontogénicos, los benignos. Entre los intermedios tenemos el papiloma invertido, ¿no? El meningioma, los hemangiomas y el macropericitoma. Y en los tumores malignos, que ¿no? Ya saben ustedes mal pronóstico, tenemos los adenocarcinomas, los carcinomas quísticos, los sarcomas, los tumores linfoides y los epiteliomas.
Siguiente, ¿no? Este, por ejemplo, es un osteoma, que es un tumor benigno, que fue un hallazgo, según la tomografía, que no produce ninguna sintomatología, sino la presencia de osteoma. Ese osteoma, si crece, hay que hacer un seguimiento que obstruye la vía de drenaje seno-frontal, ahí sí va a poder producir una sinusitis. Si no, ni lo tocamos, solamente lo observamos. Siguiente, ¿no? El papiloma invertido, sí es importante conocerlo porque es una hiperplasia epitelial de la mucosa nasal que presenta un crecimiento endofílico. Eh, este papiloma suele localizarse en la pared lateral nasal, ¿no? De forma unilateral, o sea, a nivel seno maxilar, ¿no? Y va en las cavidades nasales adyacentes. Y aparecen mayormente en varones alrededor de la quinta década de la vida. Siguiente. Este papiloma invertido, ¿no? Eh, la extracción debe ser completa porque se puede malignizar. Siguiente, ¿no? Otros tumores malignos tenemos los carcinomas, los epiteliomas, los sarcomas, como vimos en el cuadrito. Todos ellos van a producir obstrucción, sobre todo el carcinoma. El carcinoma va a producir obstrucción de las coanas. Si hay una obstrucción de las coanas, ¿qué sintomatología va a producir? Hipoacusia, de tipo unilateral, ¿no? De tipo unilateral. Estos tumores también van a producir obstrucción nasal, y sangrado nasal. En cambio, en los epiteliomas tenemos los epiteliomas diferenciados, tenemos los epidermoides, los cilíndricos y glanduliformes. Ese es un diagnóstico anatomopatológico y los indiferenciados. Y los sarcomas de los tumores benignos son los menos frecuentes, versión de 1 a 2. ¿No? Siguiente. Este es característico de un carcinoma de Kaun. Siempre hago incidir esta imagen porque si llega un paciente adulto con una hipoacusia o una otitis media serosa, hipoacusia tipo cognitivo, sin obstrucción nasal, porque es una tumoración, ¿no? Antes de que crezca, antes de que produzca obstrucción, va a producir, hay que tener la sospecha de que sea un tumor de cabo. Por eso es importante hacer una tomografía o una endoscopía. Una endoscopía, vamos a ver esta imagen característica, entonces no confirma que es una tumoración y probablemente sea un carcinoma de cabo. Entonces debemos de entrar a la operación, extirparlo y pasar a la oncología para su radioterapia. Siguiente, ¿no? Es un tumor, ¿no? ¿No? Un carcinoma, es una tomografía, ¿no? Axial. Siguiente, ¿no? Y acá es los carcinomas, ¿no? La maligna es una lesión más frecuente de lesiones primarias, es por la transformación del epitelio cilíndrico ciliar, células cúbicas atípicas, y puede presentarse como carcinoma de células tradicionales o carcinoma de tibia diferenciado. Siguiente. Los adenocarcinomas que representan del 5 al 8% de lesiones, los adenocarcinomas tenemos los diferenciados y indiferenciados. Los diferenciados se de baja malignidad por ser menos agresivos, y los indiferenciados de alto grado de malignidad por su invasión local y su recidiva y su metástasis. Siguiente, ¿no? Este es un linfoma, ¿no? Que representa el 8% de las lesiones malignas. En la mayor parte se trata de linfoma no Hodgkin en adultos jóvenes, y en otras ocasiones se trata de plasmocitomas extramedulares solitarios, generalmente de tipo mucoso. Siguiente, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, eh, les agradezco su atención, ocupando la hora que hemos realizado, pero, espero que entiendan. Lo que pasa es que es una mejor hora para poder estar todo juntos, porque en el día va a ser difícil hacer una, y en salud estamos, hay paro, que yo no hago paro por el simple servicio, y estamos más en el hospital, ¿ya? Más bien con mi grupo de práctica, mañana vamos a reunir 9:30, ¿ya?
Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.